Arriba todos mis compas, ya llegó el rey del cristal y yo mismo lo cocino para mejor calidad. Por esos mismos motivos me busca la federal, la DEA de Estados Unidos también me quiere agarrar. A poco de cumplir 4 años de mandato, las cifras de la violencia en México mantienen acorralado al gobierno de Felipe Calderón. Solo en agosto, 2 alcaldes y 4 funcionarios fueron asesinados. 72 inmigrantes murieron acribillados. 91 mujeres y 11 menores ajusticiados. 49 bajas policíacas. 27 efectivos municipales. 11 estatales y 9 federales, además de 2 militares, completan las estadísticas del fatídico agosto. Tu muerte ya fue anunciada, aquí te estoy esperando. Yo no te he jugado chueco, no sé de qué hablas, gusano, pero es tiempo de enseñarte cómo hablarle a un michoacano. Como contrapartida, la mediática detención por parte de las fuerzas de seguridad de Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, uno de los narcotraficantes más buscados, no logra apaciguar el clima de creciente inseguridad y desgobierno que afecta a México. No le dieron tiempo a nada los agentes del gobierno. Se estima que desde diciembre de 2006, fecha en la que Felipe Calderón asumió y le declaró la guerra a los cárteles del narcotráfico, sacando 50.000 militares y policías a las calles, unas 28.000 personas fallecieron, muchas de ellas víctimas civiles del fuego cruzado. El gobierno mexicano alega que su estrategia ha permitido incautar cantidad récord de drogas que en estos años varios capos narcos han sido encarcelados o han muerto y que la explosión de la violencia se debe a una lucha de los cárteles en 2 frentes, contra el ejército y entre ellos mismos. Casi todos son suicidas que mueren por su cartel. Otro de los argumentos que avalan la militarización de la lucha antidrogas es la corrupción existente en la policía y en las instituciones de gobierno. Un factor clave en el crecimiento de la delincuencia, el trasfondo social, es virtualmente ignorado por el gobierno de Calderón. Miseria, marginación y desempleo son la fuente ilimitada de mano de obra barata que alimenta el reclutamiento del crimen organizado. Pero yo ando decidido a ser el rey de las drogas. Para los admirativos me haré una casa perrona. ¿Qué hacer entonces contra el narcotráfico? Por primera vez desde que asumió el poder, Calderón se animó a convocar a un diálogo nacional con la oposición, los gobernadores, la Corte Suprema, académicos y figuras religiosas para intentar una nueva estrategia y un mayor consenso para luchar contra lo que ya se percibe como una amenaza de desintegración social y política. Ratifico la apertura del gobierno federal, la mía en lo personal, para valorar todas las ideas, todas las propuestas, todos los planteamientos que nos lleven a forjar una política de Estado en materia de seguridad. Te dieron las 3 de la tarde y aquí no termina el desmadre, andamos locos desde ayer. La legislación de la producción, venta y distribución de algunas sustancias, hoy ilegales, una idea ya puesta en otras oportunidades sobre el tapete, aparece nuevamente en la discusión como una de las posibles salidas al conflicto. La propuesta expresada esta vez sorprendentemente por el expresidente Vicente Fox buscaría hacer caer abruptamente el precio de las drogas, arruinándoles el negocio a los narcotraficantes y restándole así sustrato a la violencia. Si bien acepta que se discuta la legalización, Calderón sostiene que esta medida aumentaría el consumo en territorio mexicano y no tendría sentido aplicarla si Estados Unidos no toma una decisión similar. Me gusta jalar parejo, no de baquetón. Los cárteles mexicanos controlan un negocio cuya rentabilidad alcanza a los 13.000 millones de dólares anuales. Una de las demandas clave del gobierno mexicano es que Estados Unidos tome cartas en el mercado de consumo dentro de sus fronteras, el mayor del planeta, e interrumpa el flujo ilegal de armas y de ganancias que alimentan el circuito desde y hacia su territorio. Ando fuera de la ley, me dedico al contrabando. Yo no nací para ser pobre. Alrededor del 80% de las armas con las que se enfrentan tanto los militares como los delincuentes llegan a México de contrabando desde los Estados Unidos.
una realidad difícil de contrarrestar solamente con el llamado Plan Mérida, que prioriza el apoyo militar y policial al gobierno mexicano. Soy plenamente consciente de que en este último año el problema de la violencia se ha recrudecido. Esto es producto fundamentalmente de una guerra cada vez más cruenta entre los grupos del crimen organizado en su disputa por territorios, por mercados y por rutas. Para algunos expertos, México se está acercando peligrosamente a la posibilidad de convertirse en un Estado fallido, corrupto y fragmentado, incapaz de organizarse y regirse por sí mismo. He nacido y vivido en la sierra, fui criado en un nido de narcos, Culiacán, capital del estado, Sinaloa que yo quiero tanto, sin dejar de admirar a Sonora y Chihuahua que tanto me han dado. ¿Cómo será de profundo y arraigado el tema del narcotráfico, que están los narcocorridos, esta música que estábamos escuchando, que son elogios justamente a los narcos, y que hay cantantes en diversas bandas y después de una banda matan al otro cantante? Claro, que se van a ir identificando cada uno con un cártel y van justificando o van agregando a alguno de sus líderes, ¿no? Sí, y lo de la corrupción que se señalaba en el informe y que es uno de los temas claves, que además critica mucho Estados Unidos y que sin lugar a dudas es verdad. Hay que recordar que los Zetas, esta banda que aparentemente secuestró a los 72 o pueden ser más, no se sabe el número exacto, en Tamaulipas y los mató, proviene de las Fuerzas Armadas, de las propias Fuerzas Armadas mexicanas. Incluso algunos eran tropas de élite entrenados por la CIA. Y la cantidad de gente de las Fuerzas Armadas de México que estuvo involucrado en el narcotráfico, jefes de la lucha en contra del narcotráfico involucrados ellos mismos en el narcotráfico. O sea, hay un problema de corrupción del Estado que es impresionante. Ahora, es un problema que está, como decía el informe, acorralando al gobierno de Calderón. Pero no es un problema que no nace con Calderón, sino que ya viene desde hace un tiempo. ¿Hay alguna razón por la cual ahora se exacerbó más el problema? ¿Se encuentra una justificación, una explicación a por qué el tema ahora llega a este punto hoy? ¿Por qué los 28.000 muertos, por ejemplo? ¿Por qué los 28.000? ¿Por qué la posición de Fox ahora planteando este tema de combatir desde otro lado el tema del narcotráfico? Claro, y cuando él fue al gobierno no pudo hacerlo, o incluso de la posibilidad de legalizar las drogas. Legalizando las drogas, ¿no? A eso me refería. Sí, igual a mí me llama mucho la atención, en el discurso de Calderón, lo veíamos recién al presidente de México, criticó muy suavemente, pero criticó a Estados Unidos. Y Estados Unidos siempre en el tema del narcotráfico aparece casi como la solución. Tienen la famosa DEA, recorren América Latina asesorando, poniendo mucho dinero para combatir, en principio, al narcotráfico, pero resulta que dentro de su propio país siguen teniendo problemas fenomenales. O sea, para decirlo claramente, Estados Unidos sigue siendo el principal consumidor de cocaína del mundo. O sea, ni la DEA, ni las Fuerzas Armadas, ni el Ejército, ni el Pentágono, ni el gobierno pueden eliminar el tema del consumo de cocaína en Estados Unidos. En segundo lugar, la inmensa mayoría de las armas que se utilizan en México son fabricadas en Estados Unidos. Por lo tanto, salen de Estados Unidos cruzando primero la frontera estadounidense. Después tienen que cruzar la mexicana, pero primero cruzan la estadounidense y no la controlan. Y en tercer lugar, yo leía esta semana, creo que fue esta semana, un artículo en el Washington Post que señalaba que el flujo de dinero ilegal entre Estados Unidos y México era impresionante y que solamente lograban incautar el 1% del dinero ilegal que fluía entre las dos fronteras. O sea, la conclusión es la frontera de los Estados Unidos es un colador. Entran toneladas de cocaína, salen armas, no logran controlar el flujo de dinero, pero después se la pasan dando cursos en el resto de América Latina de cómo combatir el narcotráfico. Exactamente, y no se puede decir que justamente México sea un gobierno o un país que no colabore con este tipo de políticas de Estados Unidos. Es un socio de los gobiernos estadounidenses en este tema. Y como vos decías, el mercado estadounidense en definitiva es el propósito o el objetivo de los cárteles de la droga, claro, por gran consumidor. Y sin embargo lo que ahora se empieza a escuchar es algunas versiones de los sectores más
ultra, más de derecha de Estados Unidos, donde ya inclusive se propone hasta algún tipo de intervención militar como solución. Evidentemente ante el fracaso de todo otro tipo de políticas que han estado aplicando en estos años a través de los gobiernos mexicanos. Ahora están hablando de intervención militar en México. Totalmente. No dentro de Estados Unidos. No, intervención militar en México, claro, digamos, con tropas estadounidenses, con lo cual claro, el nivel de delirio llega a escalones importantes, ¿no? Digamos. Ahora, desde el sentido común, si invirtieran todo ese dinero y todos esos recursos para combatir al consumo de cocaína dentro de Estados Unidos, ¿no se eliminaría el flujo de cocaína hacia Estados Unidos? Y muy probablemente, pero eso requiere de otro tipo de lógica y de inteligencia que parece que no es la lógica en este caso. Ya lo habíamos tratado en otro informe, el tema de cómo es esta política antidrogas y la falta de lógica y racionalidad que tienen. Es un fracaso total este tipo de políticas. Tal cual.